Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Estamos de fin de semana con vosotros, Paco Pérez. Vamos a hacer el resumen semanal, el vídeo que subimos habitualmente de resumen semanal de los principales activos del mercado. Esta semana pasada, bueno, más o menos sabéis todo lo que ha pasado. Semana en índices internacionales bastante tranquila, normal. Cotizaciones de mayo con buenas oscilaciones. El único mercado que vemos totalmente diferente, con una oscilación y volatilidad más fuerte de lo normal, pues sabemos que es el mercado nacional, IBEX 35, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar un poquito más de la cuenta al IBEX 35 porque lo consideramos protagonista de la semana a nivel de índices internacionales. Y bueno, en el mercado americano poco que añadir. Seguimos una corrección de segundo grado, corrección bastante correctiva. Importante, estamos en gráfico semanal ahora mismo, importante. Directriz ahora mismo sería la base que no tiene que perforar el mercado americano para seguir creciendo. Yo sigo pensando que cuando se forme en esta zona la figura que se tenga que formar, ahora mismo está en formación. Fijaros cómo aquí tardaron prácticamente este lateral de consolidación, prácticamente estuvieron casi un año consolidando antes de volver a buscar máximos. Pues prácticamente ahora llevamos 5 meses de consolidación en esta parte de aquí arriba, con zigzag arriba y abajo. Bueno, estamos en parámetros todavía bastante normales de una consolidación horizontal o lateral antes de buscar máximos, ¿no? Para buscar máximos, mi opinión es que tiene que relajarse y bastante el dólar, ¿no? Muy bien, pasamos al Nasdaq. Bueno, vamos a poner gráfico diario antes de pasar. Gráfico diario, tenemos esta formación triangular, ¿vale? Formación triangular típica de un mercado bastante vertical y alcista en los meses finales de 2017. ¿Quiere decir que vamos a tener un nuevo impulso hacia arriba? Sí, es mi opinión, ¿vale? Aquí vamos marcando de nuevo estructura de mínimos crecientes, importante siempre en acción del precio, tener mínimos crecientes. Hemos hecho un impulso prácticamente de casi 300 puntos, bueno, pues para nada vendría bien otro recorte y un nuevo impulso, ¿de acuerdo? Dentro del lateral que hemos visto en gráfico semanal, ¿no? Nasdaq, idem de lo mismo, es decir, prácticamente lateral también, pero la inclinación del Nasdaq, fijaros como no tiene nada que ver con las del SP500, ¿vale? En el momento que termine de configurar esta figura, que todavía no está configurada, puede ser un triángulo, puede ser un lateral, es decir, podemos buscar las denominaciones que queramos. Lo que sí está claro que es un lateral dentro de un impulso anterior bastante alcista. Cuando termine de consolidar 3, 4, 5 meses, en mi opinión, yo soy más de Nasdaq que de SP500 con la fortaleza de las tecnológicas, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en gráfico semanal. En gráfico diario va a variar muy poco el gráfico. ¿Por qué? Porque la estructura, volvemos a lo mismo. La estructura, fijaros como todavía la zona de arriba me gustaría verla mejor. Esta zona de arriba me gustaría que el precio tocara otra vez para tener ya una formación con varios puntos en este caso de ratificación. Es decir, me gustaría que tocara esta directriz que he dibujado yo ahí, superficial, ¿de acuerdo? ¿Vale? En el momento que tengamos 2, 3, 4 toques, empezamos a tener una formación triangular de 4, de 6 puntas, es decir, bastante de análisis técnico profesional antes de buscar máximos, ¿no? Resumen rápido dentro de índices internacionales, particularmente americanos, ¿no? Si nos vamos al futuro del dólar, el DX, ¿de acuerdo? Empezamos con gráfico semanal. Muy bien, en gráfico semanal, esta directriz alcista de muy largo plazo, ¿vale? La ha consolidado bastante bien. Digamos que la estructura de largo plazo sigue siendo alcista, muy largo plazo diríamos, porque estamos mirando varios años, ¿vale? Fijaros cómo ha llegado a zona de línea de tendencia y parada inclusive rebote vertical, ¿no? Si nos vamos ampliando y buscamos, pongo aquí el DX para que sepáis que es el futuro del dólar. Si cogemos la última tendencia de los 2 últimos años, lo más razonable, aún tenemos mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Es decir, sí es cierto que esta base de aquí nos va a servir para tener el primer
impulso que llega al 100% del anterior, ¿de acuerdo? Es decir, este impulso va a llegar al 100% del anterior, por lo que la estructura de máximos decrecientes se va a perder, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a poder tener por primera vez prácticamente en 2 años dos máximos laterales, ¿de acuerdo? Esos dos máximos laterales muchas veces, no todas, pero una gran mayoría de veces sirve para esto, es decir, llegar aquí, retroceder un poco y cuando a ello le den la gana buscar máximos, ¿de acuerdo? Y al final pues nos dibujan una figurita que a todo el mundo nos gusta una vez que se ha terminado, ¿no? Muy bien, eso es una posibilidad. Mirando uno de los indicadores de volumen, el que más me gusta, el indicador de volumen, fijaros la divergencia que hace, perdón, el indicador de volumen hizo una gran divergencia, ¿vale? Estos meses, que ya la habíamos visto en vídeos anteriores, fijaros la divergencia del volumen, fijaros como el precio caía y el volumen ya marcaba máximos, se ha confirmado bastante. Otra notoriedad que noto que este pico que coincide con el volumen en estos últimos meses ha crecido bastante. ¿Por qué? Si lo enlazamos con los fundamentales, evidentemente este año nos han propuesto desde la Fed entre 3 y la duda 4 subidas de tipos, ¿de acuerdo? La cuarta podría ser el estallido del dólar, ¿de acuerdo? La tercera la tiene asegurada el mercado, la tiene consolidada, la tiene descontada. La cuarta podría ser la gran sorpresa y para mí el gran impulso del dólar, ¿de acuerdo? Bueno, en gráfico diario no va a variar mucho la estructura. Fijaros cómo la estructura en gráfico diario buscando los 95, ¿vale? Y como último soporte la zona de 91, ¿de acuerdo? En este caso hablamos de puntos básicos. Muy bien. Rápido resumen del dólar, mi opinión, va a llegar a esta zona, es decir, esta semana inclusive o la que viene debería llegar a esta zona y hacer un impulso del 100% del máximo anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Para no demorarnos tanto en los vídeos, me gustan vídeos rápidos de poco tiempo que lo podréis visualizar tanto en vuestro ordenador como en vuestro celular y que no os aburráis. Importante, vámonos al mercado nacional, ¿de acuerdo? Protagonista en la semana, protagonista para, evidentemente, para mercado corto, y no quiero ser muy pesimista. Tendencia actual, pues la tendencia actual llevábamos meses con esta estructura, ¿no? Muy bien, aquí tenemos prácticamente como una ruptura falsa que hizo el mercado, pero bueno, este lateral actualmente es el que manda, es decir, para largos con un ratio de seguridad aceptable sería zona de 10.400, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo eso? Porque mientras que no se rompa esta directriz, o en este caso ya de directriz, para mí por los plazos de tiempo ha pasado ya a línea de tendencia primaria bajista, ¿de acuerdo? Mientras que no perforemos esta zona, pues olvidaros de largos, sobre todo largos de continuidad, ¿de acuerdo? Que nos podemos poner cortos por acción del precio en la base, buscando rebotes intradía, pues sí, eso es razonable, lo suele hacer mucha gente. A veces sale bien, a veces sale mal, pero sabemos que estamos trabajando contra tendencia. Muy bien, estamos en gráfico semanal, ¿de acuerdo? La estructura esta semana, por fundamentales, se ha deteriorado bastante, ¿de acuerdo? Seguimos con estructura de mínimos, en este caso de máximos, decrecientes, ¿de acuerdo? Mi opinión personal, la incertidumbre no es nada bueno para la bolsa, ni mucho menos. Entonces esta semana podemos tener mínimos de 9.600, 9.500. Aquí tenemos un gap, no sabemos si el gap va a funcionar, ¿vale? Como soporte, podría funcionar como soporte, ahora lo veremos en gráfico diario, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro, que esta zona de 9.400 puntos, esta zona, si la incertidumbre sigue, la podríamos visitar tranquilamente, ¿de acuerdo? Si la visitamos, evidentemente no es una buena opción, ¿de acuerdo? Pero si la visitamos, podríamos plantearnos para final de año
una estructura así, ¿de acuerdo? Es decir, doble suelo acumulativo en esta incertidumbre que la mano fuerte aprovecharía para acumular, ¿de acuerdo? Sí está claro que la semana pasada, si os acordáis del vídeo que subimos en redes, sobre todo en el Facebook, estuvo en el vídeo, en Twitter, marcamos esta vela como súper importante de vela de cambio. Al final hemos tenido razón, esta vez el mercado nos ha dado la razón y marcamos esta vela como patrón de cambio de doble vela. Acordaros, un patrón de cambio de doble vela, dos cuerpos grandes, uno hace un máximo y cierra por debajo del 50% de la anterior. ¿Vale? Tampoco sabíamos la moción ni la historia de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que esta semana se ha confirmado, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos a gráfico diario para ver un poco más el swing de esta semana. Importante. Son los mínimos, los 9, aproximadamente 400, que dijimos que está el soporte. Esta es la opción, ¿vale? En gráfico diario, que me gusta de soporte, es decir, acordaros que los gap funciona como grandes soportes o grandes resistencias. Esa apertura del gap que tuvimos en abril, que ha marcado esta tendencia alcista del IBEX de los 2 últimos meses, ¿de acuerdo? Si la incertidumbre sigue avanzando, que es mi opinión, ¿vale? Esta semana podremos visitar tranquilamente los 9.550 que tenemos la apertura del gap, ¿no? Este viernes sí es cierto que cerramos en el último soporte de gráfico diario, fijaros como el precio lo dejaron por arriba de los 9.800, que era, digamos, la última resistencia importante convertido a soporte, intercambio de papeles en gráfico diario, ¿de acuerdo? ¿Podemos tener un pequeño rebote esta semana? Sí, podemos tener un pequeño rebote, ¿vale? Porque hemos sujetado bien el precio, los 9.800, ¿vale? Pero ese rebote en gráfico semanal, mi modesta opinión es que con esta incertidumbre total que tenemos ahora mismo en la política española, pues visitar los 9.550 no sería nada, pero nada desdeñable, es decir, ninguna locura, ¿entendido? Trabajar el IBEX 35 se ha convertido en un trabajo ahora mismo de alto riesgo, es decir, hacer intradía con esta incertidumbre. Podemos tener gap de calado, es decir, gap del 1,5, gap del 1%, cuidado con ese tipo de herramientas que aparecen en los gráficos. ¿Por qué? Porque a mayor volatilidad los gaps empiezan a aparecer y con continuidad, ¿de acuerdo? Muy bien, y resumiendo y finalizando, por último vamos a ver uno de los indicadores a nivel global que más me gustan, ¿de acuerdo? Futuro del VIX, ¿de acuerdo? Abajo tenemos puesto el contado del Dow Jones, SP500, podéis poner el que os dé la gana, prácticamente las figuras son las mismas, varían los puntos de que cotiza, ¿vale? Pero la figura es la misma, ¿no? ¿De acuerdo? En el VIX, tras el comienzo de año tan volátil, con el extremo que tuvimos, sigo viendo niveles bajistas de mínimos decrecientes. Esto favorece evidentemente a la renta variable, sobre todo a los índices americanos, ¿de acuerdo? Que el VIX vaya buscando mínimos, buscando niveles de 14, 13, 12, 11 puntos, son niveles de tranquilidad, de certidumbre, ¿de acuerdo? Y es lo que hemos hablado antes. Si sigue haciendo mínimos decrecientes, los índices americanos irán haciendo máximos crecientes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con este rápido y atractivo repaso del mercado, de los principales índices, o en este caso también hemos visto pares de Forex, sobre todo lo más atractivo de la semana. Para mí lo más atractivo de la semana ha sido nuestro IBEX 35, ¿de acuerdo? Por fundamentales, pues esas noticias fundamentales que nos han sorprendido bastante. Así que nada, que paséis buen fin de semana. Vuelvo a subir el vídeo a nuestro canal. Como siempre os recomiendo que os registréis en nuestro canal Paco Pérez Trading y en nuestra página web tradingysistemas.com. Un saludo, buen fin de chicos, chicas.